Ya estamos aquí de regreso, por fin, muy emocionados, sobre todo por el tema que vamos a estar platicando y por el invitado que nos está acompañando. Nos acompaña hoy el maestro Alejandro Ramírez, que pues para ponerlos un poquito, vaya, a los que nos están escuchando, él es licenciado en educación especial, licenciado en educación con maestría en educación especial, danzaterapeuta, arteterapeuta, entrenador deportivo especial por la CONADE, director de Amarte, que es una agrupación multiterapéutica del arte, funcionando desde hace 9 años, y se ha desarrollado en diferentes programas educativos con enfoque terapéutico, buscando el bienestar infantil. También se desempeñó como coordinador del área artística y deportiva de la Universidad Quino en Hermosillo y actualmente coordinador de acción voluntaria de CRIT Sonora. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro. Es un placer poder estar aquí con ustedes y poder compartir pues toda esta temática que nos mueve el día de hoy en esta charla. Y pues para comenzar y que los que nos están escuchando sepan a qué viene el tema y la pregunta de inclusión o segregación, ¿nos podría explicar cuál es la diferencia entre estos dos términos? Ok. Cuando hablamos de inclusión, primeramente se habla porque hay exclusión, ¿no? Claro. Es en primer momento. Sí, no debería existir la palabra, sí, pues es el antónimo, la palabra, ¿no? Inclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque deberíamos todos ya manejar el término de convivencia. Cuando hablamos de discapacidad o hablamos de grupos vulnerables, es muy frecuente la segregación. La segregación es poner a esta población vulnerable en un lugar y darle los beneficios aparentemente que son beneficios saludables o beneficios positivos. Privilegios, ¿no? Entonces, todos para acá, los niños que no tienen una necesidad educativa especial, y para acá los niños con educación especial, o para acá aquellos que están en sillas de ruedas, o para acá aquellos que tienen una limitante en el aprendizaje. La segregación se da, y se da, como les digo, de manera positiva, lo podríamos llamar, pero en realidad lo que buscamos al 100% es la inclusión, que cualquier persona tenga esa convivencia dentro de una sociedad sin esa parte de privilegios ni de diferencias, ¿no? Que obviamente para que esto se pueda dar, pues tenemos que hacer un cambio cultural, un cambio en políticas, un cambio en estructuras. Hay mucho que se tiene que hacer, por eso seguimos segregando, ¿no? Entonces, nuestro tema es siempre la convivencia, ¿no? El incluir, más que nada. En tu experiencia, Alejandro, y pues ya platicó Monse, tu trayectoria que me imagino yo has podido ver y conocer de primera mano las necesidades pues más apremiantes a lo mejor de las personas con capacidades diferentes. ¿Cuáles son o cuál es el panorama al que se enfrentan actualmente las personas discapacitadas en México? Mira, afortunadamente ya hay políticas, afortunadamente toda una cuestión de infraestructura está siendo modificada. De hecho, ya no hay un restaurante que no deba de tener una rampa, que no deba de tener un baño adaptado, ¿sí? O un cajón de estacionamiento para personas con discapacidad. Entonces, vamos bien, vamos caminando, lento, o sea, pero vamos caminando. O sea, esa es una ventaja, es una realidad. Y nos damos cuenta, y cuando hablamos de inclusión, no solamente nos referimos a la discapacidad, ¿no? Nos damos cuenta que hay otros grupos que han tomado fuerza. Claro. ¿Por qué? Porque hay una visión más amplia en cuanto a una sociedad que está en busca de una verdadera inclusión. Ahora, si nos ponemos a pensar en cómo se puede dar un verdadero cambio, viene desde las familias, ¿no? En el momento que yo me río, que yo me burlo, que yo hago un chiste de cualquier minoría, por así decirlo, ya no estoy haciendo lo correcto, ¿no? Me daba risa la otra ocasión que tenemos a mucha gente que trabaja con discapacidad con otras poblaciones, y cuentan un chiste de una persona con discapacidad y todos se sueltan riendo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponernos a pensar en la persona, en la familia de ese niño que está escuchando, o ¿no? Que a lo mejor todos tenemos alguien con alguna discapacidad o alguna condición, ¿no? Entonces,
Desde ese momento en que sembramos en nuestros hijos o en la familia el respeto ante la minoría, ante cualquier situación, ya estoy haciendo que se dé una verdadera inclusión, ¿no? Entonces, vamos bien, pero aún falta mucho Pasitos, pero vamos y caminando. todo mucho más en cuestión cultural. Siento, y precisamente investigando un poquito acerca del tema, me topé con la cifra de que según el último reporte poblacional del INEGI, hay más de 20 millones de personas con discapacidad en México. Esto representa el 16.5% de la población total. O sea, estamos hablando de una cantidad muy fuerte de personas con discapacidad en México. Y sí hemos estado avanzando, pero actualmente en las condiciones en las que estamos, ¿cuáles son los retos a los que se siguen enfrentando? Mira, hay retos en la educación. Primeramente, los retos en la educación. Ya hay una Agenda 2030 que en primer momento lo que se quiere es que los niños con una discapacidad ya no vayan a un CAM, ya no vayan a un CAME, que vayan aquellos niños que verdaderamente requieren una atención muy particular, pero ahorita queremos saber a un niño con parálisis cerebral, con distrofia muscular, con TEA, con TDAH, los queremos ver en escuelas regulares, ¿no? Entonces, ese es un reto que tenemos que estar trabajando, pero para que esto suceda tenemos que tener maestros capacitados en el tema, docentes, directivos, incluso la misma secretaría que esté involucrada y que se está involucrando, ¿no? Pero que hacer un cambio también en la parte Pero falta de mucho ahí, ¿no? docente. Falta mucho ahí. Falta mucho, de verdad, porque nos encontramos muchas veces con docentes que no porque no quieran atender la discapacidad, No saben. no saben, tienen miedo a acercarse. Pero hay dos puntos importantes que has tocado, el tema de la familia y el tema de las instituciones. Hoy se celebra el Día Internacional del Labio Leporino. Hoy es un día importante porque revisando los textos sobre eso, la primera sorpresa que se da a mucha gente es que el tema de la culpabilidad de la madre o de la falta de información respecto a lo que representa esto y la posibilidad de superarlo, va generando un toque de discriminación. Y para trabajar esa parte importante dentro de la familia es realmente difícil. Cuando eso rebasa los espacios de la casa, de la familia, en las instituciones es sumamente más difícil porque en el principio, en el primer círculo, hay afecto, hay amor, hay consideración. En el segundo, poco menos o nulo, ¿no? Claro, y de hecho tenemos a niños que tenemos ahí en fundación que crecen en el ámbito familiar en donde se da todo el amor, toda esta inclusión, en donde no hay esas diferencias, por así decirlo, pero se topan que van a un centro de salud o que van a una escuela o que van a cualquier lugar y se dan cuenta que hay ese rechazo. Y ahorita que hice eso, le voy a contar una anécdota de una pues, una amiga que tiene una discapacidad que se llama mielomeningocele, que es espina bífida. También lo conocía como espina bífida. No hay movimiento de la cadera, de la cintura hacia abajo, porque la parte de la columna vertebral no cerró, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Pero ella estaba en casa, feliz en casa, ¿no? Entonces pasaba una señora todos los días por ahí por su casa y se persinaba. Y un día le dijo a esta persona, ¿por qué haces eso? Y le dice esta amiga, le dice la señora a la amiga, porque qué pecado tan grande haber cometido tu mamá. Ay, no. Para que hubieras nacido. Fíjate la ignorancia. ¿A qué grado, no? ¿A qué grado? Entonces, vamos desde ese contexto Correcto. familiar en donde hay una protección, donde ni siquiera se menciona o ni siquiera se ve una diferencia, porque te puedo asegurar que cuando hay discapacidad en la familia, la cocina es adaptada. Claro. O sea, la cocina está adaptada para que la persona pueda tener acceso a guisarse un huevo, a abrir el refrigerador, pero luego te topas con esa falta cultural, aún así discriminatoria, que daña toda la parte emocional,
¿no? Ujú. Entonces, ahorita esta persona, eso se lo dijeron cuando tenía, ¿qué te gusta? 15 años, ahorita tiene 40 y todavía le hace ruido. Sí, pero es que ese es un tema de tratar de resolver algo que el pasado no vas a resolver, Absolutamente. en lugar de prever lo que puedes hacer un disfrute hacia el futuro. Claro. O sea, sin duda es un tema de familia y es un tema en donde en ese tema cultural de la familia tenemos mucho que hacer, pero también es un tema de instituciones, Completamente. es un tema de De fortalecimiento. políticas De públicas. políticas Política públicas, sí, antes que correcto. nada. Sí. Sí, y Políticas precisamente igual averiguando para este programa, metiéndonos a las páginas de gobierno, nos topábamos con que salía México, está creciendo en cuanto a tema de inclusión, fortaleciendo nuestras políticas públicas. ¿Qué tanto de esto realmente se ve reflejado en el día a día? ¿Realmente se ve reflejado en el acceso a las instituciones? Sí se ve reflejado. Tenemos varios programas actualmente que se están llevando para atención a personas con discapacidad. Hay programas, por ejemplo, en los que en CRIT, a través de bienestar, por ejemplo, ya no hay una aportación, sino que el bienestar absorbe todo lo que tiene que ver en cuanto a la discapacidad. Hay instituciones como el DIF que también está teniendo programas, que tiene programas muy buenos para atención a la discapacidad. La Secretaría de Educación, obviamente, toda la parte en cuanto a sus textos escolares ha ido modificando y ahora ya en los dibujitos de los libros de texto ya viene también una persona con Que discapacidad. muchas veces, mucha Ujú. gente lo ve como algo insignificativo, ¿no? O sea, como algo insignificante porque dices, ¿de qué te sirve incluir a un niño en silla de ruedas en un libro de texto si eso, o sea, no es incluyente o a fin de cuentas no tiene un reflejo real? Pero pues ahora que lo mencionas, son precisamente esos cambios, por más pequeños que parezcan, los que pueden marcar una diferencia en la manera de nosotros de ver un tema como este, porque no es fácil y no es sencillo, creo yo, en una sociedad, una cultura como la nuestra, la que mencionabas, donde la gente incluso se persigna por miedo a, pues ya no superstición, pero realmente pensar a ese grado que es obra de un poder mayor el nacer con una discapacidad y pues sí es algo que tenemos que cambiar, dejar de verlo también como cierto tabú que muchas veces se ve, que no se habla, que no se toca, y creo que falta mucho camino por recorrer en ese aspecto, pero quisiera pues conocer tu opinión en qué podemos ir haciendo nosotros como jóvenes, como adultos y pues como ciudadanos, ¿no? A fin de cuentas, para mejorar este aspecto de nuestra sociedad. Bien, lo primero creo que deberíamos de hacer es cambiar la forma de cómo nombramos a una persona con discapacidad, Ujú. ¿sí? Normalmente los conocemos o nombramos a una persona con discapacidad como niños especiales, Ujú, ujú. niños o personas con capacidades diferentes. Y desde ahí tenemos que cambiar, porque ahí estamos segregando, ¿sí? Tenemos que llamarla como persona con discapacidad. Ese es el término Es correcto. el término correcto. En el 2008 hubo una reunión en cuanto a una convención internacional en base a entre las Naciones Unidas, en lo que hablaron que el término unificado para tratar la discapacidad era persona con discapacidad. Yo en algún momento llegué a pensar, porque escuché algunos debates, que la gente pensaba que era más propio llamar capacidades diferentes que discapacidad. ¿Cuál es Ok. el quid del asunto? Mira, capacidades diferentes a un principio, es por gobiernos, se ha ido por gobiernos De en acuerdo. base en México, en base con Vicente Fox, por ejemplo, Ok, de vino el acuerdo. término personas con capacidades diferentes, Sí. ¿no? Luego viene otro gobierno y se le llaman personas especiales. Ok. Entonces ya en otro gobierno ya se dicen, vamos a la convención, vamos a ver el tema de discapacidad a nivel mundial y pues vamos a unificarnos con el término. Entonces, personas con capacidades diferentes. Yo toco la guitarra, tú tocas el piano, a él le gusta el deporte y a ella le gusta el baile. Tenemos capacidades Tenemos diferentes, todas entonces. capacidades diferentes. Ujú. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, todos tenemos capacidades diferentes. Y en una ocasión hablábamos y se habla a nivel nacional, personas especiales. Óyeme,
que mi hijo no es especial porque no tiene discapacidad. Alejandro, nada más me venía a la mente ahorita el caso de Luz Raquel Padilla, que fue quemada en Jalisco porque los vecinos no soportaban los ruidos de Bruno, su hijo, un niño con autismo. Ve el grado al que hemos llegado, pues. No, eso es inaudito, de verdad. Sí. Que ese es un tema de tolerancia. Sí, Claro. Es un tema Sí. cultural, pero como que los medios, la tecnología, los programas te mandan una señal contrario a lo que está pasando. ¿Cuál es tu opinión? Nos falta tolerancia, antes que eso, antes que nada. Ahorita habemos muchas personas que estamos a la inmediatez en primer momento y que no pensamos en el otro. Entonces, si a eso va tu pregunta, nosotros tenemos que, parte de esa empatía, parte de esa inclusión, pues tiene que ser ese abordaje al otro. Y cuando nosotros somos tolerantes, somos tolerables ante tal situación, obviamente viene a cambiar bastante nuestro chip como familia o como cultura. Y yo creo que esa es la mejor manera de cerrar el programa de hoy, haciendo mención de la tolerancia, que es tan importante que todos nosotros adoptemos la tolerancia ante estas diferentes situaciones que se nos pueden presentar al estar conviviendo con alguna persona con discapacidad. Maestro, para cerrar, ¿dónde lo podemos encontrar en redes? Pues en redes me puedes encontrar en Facebook, Alejandro Ramírez es mi Facebook, y en Instagram, Alex Rabásquez, así me puedes encontrar en Instagram, y pues en las páginas oficiales de Fundación Teletón, de CRIT Sonora, ahí estamos. Y en Amarte Centro de Capacitación Integral, ahí estamos también. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos este sábado y pues los esperamos el próximo con otro tema igual de interesante. Muy re bien. Muchas gracias, Gracias. Alejandro. Monse, mi querido Joaco.